En nuestro proyecto final hemos implementado lo de la herramienta Python para diseñar un sistema de control de acueducto en el cual vamos a manejar múltiples parámetros como son en lo que respecta a una planta de tratamiento de agua, lo que es la materia prima, llevar el control de esos procesos y por otro lado el control de la calidad del agua de acuerdo a lo que regulamenta la resolución 2115 acá en Colombia. Este programa consta de una interfaz gráfica de usuario, un fondo de fondo que se está presentando, tres botones interactivos en el cual presionando el primer botón nos lleva al registro de la producción. El registro de producción indica qué cantidad de caudal de entrada se está manejando, la cantidad de caudal de salida en metros cúbicos por segundo, la dosis óptima de cal, la dosis óptima de carbón, la dosis óptima de cloro. Estas tres son materias primas que se utilizan en el proceso de potabilización. Y la materia prima que se tiene en reserva, la bodega, su posterior. En este caso es un formulario el cual uno tiene que ingresarle los datos operativos que están en el momento presentándose y la herramienta nos dará un estimado de acuerdo a ese caudal de cuántas horas de reserva tenemos en esa materia prima. ¿Esto de qué sirve? Pues, normalmente ese proceso se ha hecho de manera manual, es decir, hacen un cálculo estimado que ni tiene un control exacto. Suponiendo que ingresándole las variables o los valores, tenemos 10 metros cúbicos de entrada, un caudal bajo que son unos 4 metros cúbicos. Una dosis óptima de cal en partes por millón serían unos 10 partes por millón. En el caso del carbón, como se utiliza menos, 1.5. Cloro, es el desinfectante, que es un poco más. Tenemos en este caso en bodega unas 40 toneladas, o sea, 40.000 kilos de carga, unos 35.000 kilos o 35 toneladas de carbón activado y digamos, unas 60.000 o unas 60 toneladas de cloro gas. Y le damos volumen. Inmediatamente, la plataforma mediante un message box nos indica que se han registrado correctamente los datos. Vamos a regresar y en materia prima nos muestra la cantidad de horas en reserva que tenemos disponible. Esto para un operador del producto o para el personal que trabaja en una planta de producción es un valor que le da unas indicaciones bastante acertadas, porque pues inmediatamente se puede gestionar proveedores haciendo un estimado de cuándo se necesita que el proveedor lleve el producto al nivel de calidad del agua nos indica, de acuerdo a la producción que tenemos en el momento, si se está cumpliendo o no con la norma. En este caso, la resolución 2115 nos indica unos valores estrictamente que se deben cumplir para que el agua cumpla con su calidad. Vamos a poner un ejemplo. Valores que sí son, que cumplen. Digamos, 7.5 de pH, y de una unidad metométrica, luego residual de 2 miligramos por millón, y un color aparente, digámosle, de 1. ¿Qué nos indica el aplicativo? Que cumplimos correctamente con la calidad. Suponiendo de que en algún caso se nos disparó, llegó una concentración de agua que no va entre los niveles, como 3. Pongámosle la turbidez en 1, lo mismo, 1 y 1. El sistema nos indica que está por el rango permitido y esa agua no puede salir hacia la producción hacia la ciudadanía. Otra de las características que tiene nuestro programa es, si no se ha ingresado materia prima, el sistema nos indica un error por los datos que no se han ingresado. A continuación, el compañero va a explicar o a iniciar explicando el código con el cual
realizamos este aplicativo. Muchas gracias. Vale, gracias compañero. Buenas noches. Procederé a explicar el código en línea por línea, empezando con las importaciones. Compañero, ¿me rectifica si se ve correctamente? Sí, el compañero. Listo. Entonces vamos a empezar explicando la parte de la importación. Empezamos importando la librería Tkinker y la vamos a nombrar como TK. Esto va a facilitar su llamado en futuras funciones, haciéndola un poco más acortada, permitiendo que sea más fácil su programación. Después importamos tkinter y importamos la función mensaje voz, que se usa para el manejo de mensajes relacionados pues con las alertas. Seguimos bajando y encontramos la importación de PIL, que es la importación de la librería Pillow, la cual se utiliza para permitir la carga de imágenes externas y usarlas dentro de la ventana del tkinter. Continuamos y nos vamos a encontrar con una paleta de colores, la cual hemos utilizado mediante la ayuda de la inteligencia artificial, permitiéndonos brindar una interfaz mucho más llamativa y más dinámica hacia la vista del usuario. En esta paleta de colores se define un diccionario llamado Colors, en el cual se definen unos colores predefinidos y se nombran con unas etiquetas. En el caso pues de las primeras sería VGDAR, va a ser el tono RGB igual 0 a 1628, que vendría siendo como un azul bastante oscuro. Luego para las selecciones y las cartas tenemos también un azul un poquito más clarito. Luego en el ASEN, que son como los botones primarios, tenemos un azul un poco más llamativo y más vívido. Tenemos para el hover, para los fondos de los paneles, y se fueron definiendo los diferentes colores para las diferentes secciones, como para el verde para los estados de OK, el ámbar para las advertencias y el rojo para los errores. Continuamente se utilizó la importación de los estilos en conjunto con el uso de los colores con la IAM. En esto se logró importar los estilos para cada tipo de label y para cada botón, permitiéndonos así modificar sus fuentes, sus colores y cuáles son los colores del fondo. El uso de estos diccionarios nos permite que al hacer uso de con estas etiquetas en las secciones inferiores, cuando queramos cambiar un color, simplemente venimos a Colors y lo cambiamos aquí, en donde nos muestra la función. Eso permitiría que, como ya todos los de abajo tienen el VGDAR, va a permitir que se cambie en todos. Luego continuamos con la sección de la función adicional, que es un hover. El hover, ¿qué es lo que hace? Un segundito, listo. El hover es como una función para hacer el cambio de color al pasar el mouse. Esta función no la tiene Python de manera integral, sino que toca agregarla mediante pues una programación. En este caso pues hacemos la definición de esta función para permitir hacer ese efecto. Continuamos y nos encontramos con el make separador, que es una función, lo que te digo, para recrear como esas separaciones en el diseño del frame. Lo que hace es como crear una línea que permite acomodar los layouts de una manera más visualmente atractiva. Vamos a continuar con las variables globales. Definimos caudal de entrada y caudal de salida y dosis cal y dosis car como variables globales. Esto nos permite que se puedan llamar en otros módulos o en otras funciones diferentes a la principal. Tenemos la ventana de producción. Siguiendo por aquí, por la ventana de producción, donde pues tenemos el uso del top level, que es como una función del tkinter para permitir que se abra una ventana emergente que va
explícitamente conjunta con la ventana principal. Es decir, si la ventana principal se cierra, la ventana emergente también se va a cerrar. Es decir, que la ventana principal tiene que estar activa para que la segunda pueda tener emerger. Se modifican las geometrías, pues las especificaciones de las medidas. Se configura que no sea resizable, es decir, que no se pueda modificar el tamaño de la ventana, y pues se crea el título. Se crean los labels, que son pues las etiquetas con los títulos. Los países se usan para hacer las separaciones entre los espacios del frame. Luego continuamos con la construcción de los campos. Tenemos las entradas de los widgets, como mencioné anteriormente. Se utilizan los diferentes estilos y fondos previamente definidos. Tenemos los botones de guardar y finalmente tenemos las diferentes funciones y finalmente el main loop lo que hace, momento, voy a explicar también esta ventana principal. Listo. Entonces, la ventana principal lo que hace es llamar ventana.tk, que es como ya lo habíamos acortado el tkinter, y llama la función tkinter. Entonces la ventana de la geometría va a ser de 480 por 560 píxeles. La configuración va a ser igual al diccionario colors y el color vegetal, el tono de la paleta. El título va a ser sistema de control de acueducto y la ventana no va a ser resizable. Luego se usa un manejo de errores con un try except, el cual nos intenta poner el fondo de la ventana principal. Entonces se le intenta poner la imagen.open. Esta imagen funciona porque ya importamos Pillow. Entonces él va y busca. En este caso ponemos la ruta continua porque hacemos referencia a que la foto está en la misma carpeta donde está el código principal. Si no, tendríamos que poner la ruta. Y configuramos los tamaños. El fondo va a ser igual a la imagen del tkinter.imagen. El label va a ser igual a la ventana, la imagen de fondo, y aquí ponemos en qué posiciones va a estar la imagen. Si la imagen no está o no la encuentra, en el caso, por ejemplo, que la imagen fuera ptap2.jpg, él no la va a encontrar porque tenemos aquí png. Entonces, él va a hacer el error. Si sale el error, él lo que hace es poner la paleta principal que ya habíamos definido en colors, sin la imagen. Tenemos aquí algo que usamos con la IA, que es como un header para acomodar los estilos de la gotica y para simular como un estado de activo, que lo podemos ver en esta última parte. La IA de barra de estado de la parte inferior, donde se puede ver el estado del sistema. Hice como un recorrido por el código de manera como dándole enfoque a, las importaciones, a las diferentes funciones, y mi compañero nos va a explicar a fondo las diferentes funciones principales de los botones. Compartir primero me confirma si lo puedo ver. Sí, compañero, correcto, se ve. Listo. El programa consta de la ventana principal, que es la que está definida por Tkinter, la función y su respectivo main loop, con el cual va a ser cíclicamente pues, el refresco mientras se llama la función o se le ingresan datos. En esa misma ventana principal, como ustedes lo vieron al inicio, se definieron tres botones. Botón abrir producción, la materia prima y la calidad. Mediante esta librería y estos atributos, pues, mediante el comando command, se llama cada función. Es decir, apenas ingresemos o le demos clic a abrir producción, inmediatamente, ya con una función definida que se llama abrir producción, que se encuentra acá arriba,
él nos va a llevar a las funciones que se van a ejecutar de acuerdo a su función. Entonces crea un top level, o sea, otra ventana emergente dependiente de la principal, en la cual se le van a colocar sus atributos, normalmente el resisable cuarto, ya que no se va a modificar el tamaño, su respectivo título, ingrese los datos operativos, un nuevo label. Esa ventana emergente se va a componer de varios labels y de varios entry, en la cual uno va a insertar los valores que uno va a analizar. En este caso, aquí está, de entrada 1 se le definen las variables para el caudal de entrada, en la entrada 2, la entrada 3 para el carbón, entrada 4, entrada 3 para la cal, entrada 4 para el carbón, entrada 5 para el cloro, la 6 para la cal en stock, la 7 para el carbón en stock y la 8 para el cloro en stock. En ese caso, apenas nosotros ingresemos todos esos valores, nosotros va a haber una nueva función, porque ¿qué necesitamos hacer con esos valores? Necesitamos guardarlo y enviarlo a las variables globales, porque esta variable, si nosotros la ponemos en entrada 1, ellas nada más se encuentran dentro de la función de producción. Es decir, si nosotros la vamos a analizar, en otra función, pues simplemente no la va, la aplicación no la va a reconocer porque es una variable local que se encuentra dentro de la producción. Correcto, entonces acá, esta variable global es cuando se presiona alguna tecla. Bueno, en este caso, cuando las entradas están vencidas, es decir, cuando esta de acá, entrada 1, entrada 2, entrada 3, que esté ahí, hace que él detecte si se encuentra vacío y nos indica, por favor, complete todos los campos. Con al menos un campo, él inmediatamente nos avisa, por favor, ingrese todos los valores. Una variable, todas esas variables son tipo float, decimales. Y acá, en este caso, vamos a ver, cuando ya todos los valores se le ingresan datos, simplemente le demos el valor. Bueno, aquí está en esta variable que está dentro de la variable, dentro de la función producción, le damos guardar. Él lo que va a hacer es asignarle a la variable global el valor. Y regresa esos valores, como son variables globales, ya la vamos a tener dentro de su repositorio, el valor que le ingresa. Aquí tenemos un mensaje de separación, que es el separador, la función esa que el compañero creo que es como la linecita que divide, exacto, que divide como cada sección. Entonces, cuando ya estos valores se ingresan y le damos regresar, él cierra ese top label con sus valores globales adentro, con las variables globales, ya tienen adentro. Y ya podemos nosotros ir al botón de materia prima, que es el segundo botón, y el programa dice, inicialmente, y no hay valores, o sea, que si el caudal de entrada, podemos coger cualquiera de las variables globales y examinar. Si variable de entrada, en este caso, podemos caudal de entrada, y es vacío, muéstralo, no hay datos. Sin datos, primero ingrese en producción, en el primer formulario. Entonces, cuando ya esto sí pasa, o sea que sí se da la condición de que es diferente a este, entonces ahí se crea una nueva ventana emergente que se llama nueva 1, top level. Nuevamente se le asignan los atributos, se pone el título, se hace en el PADI, pues ajustamos como el espacio superior en el eje Y, 20 píxeles arriba y 4 abajo. Se hace nuevamente otro título de acuerdo pues a la disposición que le dimos y se lleva a las fórmulas establecidas. En este caso, pues el producto. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? Pues las horas de disponibilidad que tenemos de acuerdo
a la materia prima. Entonces se hizo la fórmula por 1000, por 3600 segundos y por la dosis óptima sobre 1 millón. Son valores que pasan a estas variables acá, que son variables locales, porque no las necesitamos sino dentro de la materia prima que donde se va a formar. Y dentro de ese se hace un car frame. Un car frame como un espaciecito donde se van a poner solo datos de lectura. Se lo dieron como unos atributos. Si el valor está dentro de lo que, dentro de, digamos, si es muy corto, las horas inferior a 6 horas, pues se iba a poner rojo las letritas con la que le íbamos a mostrar. Si tenía un rango más o menos, amarillo como alerta, y si era superior a 12 horas, está en verde, o sea que hay buena disponibilidad. Sí, Entonces esto se hace la colocan, implementación del semáforo que utilizamos con la es, ayuda de la IA. exactamente, estos atributos con ayuda de la vida. Aquí, pues, en este caso, nuevamente el separador y el botón de regresar, que es un destroy que hace cerrar la pantalla o el frame este que se creó. Ya en la última función, que es la de calidad del agua, lo que vamos a hacer es comparar de acuerdo a unos valores que le ingresamos. O sea, teóricamente el programa está para que él lo capte de algún sensor o algo así, pero a manera de simulación nosotros lo hacemos de manera manual. Normalmente creamos un top level que depende de la pantalla principal, sus atributos, lo mismo que el otro subtítulo que se colocó, se le hace nuevamente un separador como para que una buena distribución. Que aquí en este diccionario se definen los Diferentes parámetros dentro de lo que dice la norma. En este caso, ¿qué quiere decir? Que PH tiene que estar entre 6, 5 y 9. La turbidez está entre 6, entre 0 y 2. Si está por encima de eso, pues marca el error y estamos fuera de la norma. Lo mismo el color residual y el color aparente. Aquí se hacen los atributos nuevamente con el style, el diccionario que se creó en la parte de inicio de la aplicación. Los demás atributos cuando le pasen el mouse para que pues, se diferencie. Y acá, en este caso, los mensajes de error cuando no hay ningún un valor ingresado que aparezca, los campos están vacíos. Este mensaje box show warning es como el recuadrito pequeñito que sale de emergente cuando hay algún error, bien sea variables son texto cuando deberían ser float, cuando son string cuando deberían ser float, o cuando los campos están vacíos cuando deberían de tener algo. Aquí tenemos nuevamente otro diccionario con los nombres y aquí está la comparación, lo que dijimos. El valor mínimo, el low, y el high, el valor máximo, de acuerdo a lo que dice la norma. Y en este lado, cuando se le da a procesar, el comando procesar, nuevamente se llama otra función. Esta de aquí. Cuando se le da procesar, esta función de procesar se le da, bien sea si están vacíos o si están llenos los campos. Y de acuerdo a esto, y de acuerdo a lo que tenga ya, los valores que tenga, le van a estar si está correcto o si está por fuera del pan. Correcto. Y aquí, pues, finaliza las funciones con las subfunciones que vienen dentro de cada una para completar en este caso, el Correcto. Para funcionamiento de. añadir, también en la parte del low high, lo que hace es desempaquetar la tupla, asignando los valores de la tupla a las dos variables en una sola línea. Cuando hacemos el for k in vals.items, en ese low high límites k. Gracias. Ese es el funcionamiento de nuestro código. En la primera parte les estamos enseñando cómo funcionaba, pero pues teníamos solamente habilitada una ventana. Ahora vamos a proceder a hacer nuevamente
la demostración de cómo funciona cada caso, cómo ingresamos el stock, cómo medimos el agua y cómo medimos los diferentes ítems. Ya mi compañero va a realizar la prueba. Te permito un segundo, yo comparto. Aquí tenemos la interfaz principal. En esta interfaz están los tres botones que nos conducen. Nuevamente vamos a colocarle los errores. Si no hay ninguna información en producción, nos debería aparecer un error acá porque él no tiene la información como para calcular la disponibilidad de materia prima. Como en el momento, ¿podrías compartirla completa? Es que no nos muestra las otras ventanas. Permítame un segundo. Comparto. Voy a compartir la pantalla completa. Ajá, Listo. perfecto. Dentro de pantalla. Si yo le coloco represión sin haberle colocado información, nos debería aparecer un error. Ajá, Porque es el error de datos. perfecto. Lo mismo en calidad del agua. Si yo trato de analizar la calidad del agua sin ningún dato acá, pues me va a aparecer un error. No hay información. Y también va a sacarnos de la pantalla a la pantalla principal. No nos saca, pero nos manda a la pantalla principal uno como activa. En este caso, analicemos. Si estamos dentro de los parámetros, digamos un 8, 1, 1, 1, nos dice correcto. Pero si alguno de estos datos lo ponemos 9.5, nos va a decir, está fuera del rango, por favor actúe. Eso es lo que se está, el proceso al que se quiere mejorar. Ahora, vamos a la materia prima, información de producto, del formulario. Si nosotros le metemos una información errónea, digamos, 10 metros cúbicos, uno, y se nos une acá, suponiendo que sí, lo demás está bien, solo se aceptan valores numéricos. Inmediatamente nos arroja el error. Pero corregimos el error, ya lo carga, y en materia prima ya nos muestra, está en rojo porque teníamos muy poca materia prima. En este caso le pusimos 1 kilo, 1 kilo y 1 kilo, y tenemos menos de 1 hora para que se active el proceso. Eso es básicamente lo que se buscó realizar con esta aplicación. Una interfaz clara, una interfaz sencilla para un operador de productos y tenga a su disposición materia prima en ese caso, para el tratamiento diario del agua. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.